Buenos días a todos, una vez más, bienvenidos. Espero que estáis todos bien. También lo que nos seguís por YouTube desde la casa, pues espero que estéis bien. Un saludo y bueno, es un privilegio. A ver si en esta mañana podemos aprender algo más, a ver si podemos ser edificados. Y bueno, que nuestras almas pueden ser bendecidas y nuestras mentes también. Seguiremos con las series de lo que estamos haciendo, de la armonía de los evangelios. Creo que estamos en la 9ª parte. Y bueno, hoy el texto que nos toca está en Lucas capítulo 2, versículo 1 a 7. A ver si podemos abrir. Y ahí vamos a estar. Eso es el texto central que vamos a mirar. Y bueno, por favor, si alguien con una voz clara me puede ayudar a leer de Lucas capítulo 2 de 1 a 7. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchas gracias. Y bueno, leyendo este pasaje, primero que me llamó la atención, lo que me impresionó como modo de introducción, como un modo de comenzar esta predicación, como un principio, lo que me llamó la atención ver a Lucas, autor de este evangelio, cómo nos introduce en la historia, cómo nos cuenta, cómo nos relata la historia. El Lucas, aparte de ser un médico, es un buen historiador y aquí nos cuenta un hecho histórico más importante que ha sucedido. Y vemos cómo Lucas nos introduce en esta historia, cómo él sepa contar, relatar la historia. Claro, por supuesto, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, un hombre movido por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, pero también un hombre que recopiló la información, un hombre que buscó, investigó con diligencia, con precisión, de ordenar las cosas para ponerla en su contexto, para poder describirlas y transmitírnoslas. Sí, algo que es importante, algo que podemos aprender de Lucas. Vemos cómo él investigó, buscó con esta diligencia y precisión. Y está también esto, en este punto, en modo de introducción, vamos a leer aquí en Lucas 1, de 1 a versículo 4, para ver un poco esta parte, a ver si también me podéis leer. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Gracias. Y vemos aquí a Lucas, cómo busca con diligencia, con esta precisión, con esta delicadeza de poner las cosas en orden. Por supuesto, un hombre inspirado por el Espíritu Santo, movido, pero también vemos un esfuerzo.
vemos cómo Él investiga, cómo Él tiene una disciplina, una responsabilidad en cuanto a poner las cosas en orden, investiga, busca para ponerlas cada una en su sitio en una manera precisa, con esta precisión, con esta fidelidad. Y yo pensaba un poco, volviendo aquí a Lucas 2, pensando un poco en esta introducción, en este punto, en este comienzo, pensando un poco en nosotros, cómo nosotros tratamos las Escrituras, cómo nosotros cuando leemos la Biblia, cuando abrimos a estudiar la Biblia, cómo nosotros estudiamos, cómo nosotros leemos la Biblia. Tantas veces, pues igual abrimos y la abrimos al azar, ¿sí? Cogemos un poco de aquí, un poco de ahí, luego lo mezclamos todo, ¿sí? Y muchas veces no tenemos este orden, no tenemos como aquí Lucas nos está enseñando lo que podemos aprender con esta precisión, con este orden, con esta delicadeza, ¿sí? Porque la Biblia es un libro histórico, la Biblia tiene una interpretación histórica, no es un libro histórico, no es un libro como cualquier otros libros, pero sí tiene una interpretación histórica y nos interesa, ¿no? Nos interesa tratarla como cual, con esta precisión y no tratarla de cualquier manera. Y yo lo que veía un poco en este punto, un consejo que nosotros podemos sacar como un modo de introducción cuando estudiamos, cuando leemos la Biblia. Primero, cuando estudiamos la Biblia, ver cuál es la intención del autor. ¿Qué es lo que quiere decir autor? ¿Y a quién se dirige? ¿Cuál es su público? ¿Cuál es su audiencia? ¿No? Y aquí vemos en Lucas, su audiencia era Teófilo, y con cuál fin, con cuál intención él está explicando y describiendo todas estas cosas. Él le quiere instruir para que pueda conocer bien la verdad, que puede ser instruido, que puede ser bien afirmado en la verdad. Y claro, nosotros también nos aprovechamos, pero vemos Lucas, el autor de este evangelio, cómo él tiene esta intención con Teófilo que le instruye para que él pueda conocer y ser bien instruido en la verdad. Y es algo, un principio que vemos a lo largo de la Biblia. A lo largo de la Biblia vemos como, por ejemplo, Pablo a Timoteo le instruye en la misma manera. Le dice, si tardo te escribo esto para que sepas cómo debes que conducirte en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, mira, te escribo, pero cuando tú leas puedes entender, te describo cómo tienes que comportarte, cómo tiene que ser tu conducta en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Vemos esta instrucción también de Pablo a Timoteo. Y aquí hay un versículo en Efesios 3, 1 a 4, todo esto como un modo de introducción, punto de introducción. Efesios 3, 1 a 4. ¿Me ayudáis, por favor? Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Y vemos aquí este mismo principio, como Pablo es llamado a un pueblo específico, a una audiencia específica, a los gentiles, ¿sí? Y como Dios le capacita, le da un llamado, le capacita, le da una revelación, y él escribe a la iglesia de los Efesios qué es lo que está sucediendo, y él sepa describir para que ellos leyendo puedan entender. Él les instruye. Entonces él recibe una revelación y les describe, les explica para que ellos leyendo puedan entender. Y vemos colaborador de Pablo, Lucas, también que hace el mismo principio, como él nos introduce en esta historia en Lucas 2. Y para mí el punto que podemos aprender de esta introducción, cuánto necesitamos nosotros entender bien las Escrituras, cuánto necesitamos en este tiempo que Dios puede abrir un apetito para que podamos comprender bien
escrituras, no sacarlas de su contexto, no cogerlas sin disciplina, sin un orden, sino tener este apetito de investigar con precisión, tener esta claridad. ¿Qué es lo que quiere decir el pasaje? Yo creo que lo necesitamos mucho en este tiempo. Veces he oído por ahí cuando se menciona que nuestro problema es no es que no sabemos suficiente, sino que no practicamos lo que sabemos. Como que nuestro problema no es que no sabemos, sino lo que sabemos no practicamos. Y yo creo que no es así. Yo creo que nuestro problema es que no sabemos suficiente, que tenemos mucho más que aprender, mucho más que por entender, y no practicamos lo que sabemos. Y cristiano debe que crecer en 3 dimensiones. Tiene que crecer con su relación con Dios, tiene que crecer en su relación con la palabra de Dios, en su relación con el pueblo de Dios. Así tiene que ser nuestro crecimiento. Tenemos que ir avanzando en estas 3 dimensiones. Y dicho esto, volvemos aquí a Lucas 2, primeros 3 versículos. Vamos a leerlos otra vez. Primeros 3 versículos, Lucas 2 hasta 3. Y aconteció que en aquellos días le salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Eso es lo que he dicho antes, como Lucas relata la historia, como nos introduce en este hecho histórico más importante. Y aquí él menciona 2 gobernadores de un imperio romano, Augusto César y Cirenio. Y en este tiempo donde estamos ahora, lo que estamos leyendo y mirando, el imperio romano era un imperio que se extendía por toda la tierra, empezaban a alcanzar toda la tierra. Sí, era un imperio fuerte, dominante, dominaba con mucho poder, una fortaleza económica, una fortaleza política, un imperio que se extendía a toda la tierra. En Daniel, hemos leído cuando estudiamos la profecía que se va a levantar este imperio que va a gobernar con fuerza de bronce, que va a desmenuzar todo por delante, que va a quebrantar todo. Así era el imperio romano, una fuerza política y económica dominante. Y cuando se hacían estos censos, normalmente se hacían para el pueblo romano, para lo que es dentro del imperio romano. Ellos hacían censos para reclutar los jóvenes, para que puedan estar en el ejército, para que puedan estar en su ejército, ¿no? Ellos hacían censo para ver los jóvenes, para poder reclutarles, para poder ponerles como soldado en su ejército romano. Pero este censo que hacen ahora dice que era para todos los habitantes. Todos tenían que venir de todas las provincias, de todas las partes, a venir a empadronarse, registrarse en su lugar nativo. ¿Qué cosa? Y un poco pensando, ¿por qué motivo este hombre Augusto César promulga un edicto así? ¿Por qué motivo promulga un Augusto César un edicto así en estos momentos? Y los Césares eran gente muy tiranos, eran gente muy dominantes. Los Césares eran gente que se aprovechaban del pueblo, ¿sí? Ellos extorsaban al pueblo, ¿sí? Y aquí vemos seguramente la idea de Augusto César podía ser de ver el número, lo que hay en las familias, su estado económico, su estado, lo que tienen de posesiones. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin él hacía este censo? ¿Con qué fin él quería ver cuántos números hay en la familia, qué es lo que tienen de posesiones? ¿Cuál era su intención? Yo creo seguramente él quería cobrar los impuestos y tributos de esta gente. Quería aprovecharse del pueblo. Y pensando un poco en esta situación en el Imperio Romano, cómo esta gente se aprovechaban del pueblo, me venían un poco las palabras del Sermón de Monte cuando Jesús decía, bienaventurados los pobres porque de ellos es ¿qué? ¿Estáis? Reino
de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán. ¿Estáis conmigo? ¿Me ayudáis? ¿Se oye bien? Ellos serán consolados. Y tú imagínate en este tiempo cuando Jesús predicó estas palabras, en un imperio donde lo que estábamos, un imperio dominante, cuando judíos podían escuchar este mensaje, felices los pobres, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, podían pensar, pero si aquí estamos humillados, si aquí estamos hundidos en la pobreza, estamos menospreciados, estamos desechados, si los romanos nos están maltratando, ¿cómo Jesús viene con este mensaje chocante a su yo, a lo que ellos eran? Bienaventurados los pobres, si estaban ya viviendo en una esclavitud, bajo la opresión de este dominio de imperio romano. Y ellos, judíos, eran gente que esperaban a un libertador, un redentor, esperaban a un David, un guerrero que les va a librar de esta opresión romana, alguien que le va a sacar de esta esclavitud. Y ellos esperaban a alguien que va a establecer un reino físico, un David. Y digo todo esto porque aquí, lo que vamos a leer aquí ahora, aquí va a venir un mejor David, que no, su reino no va a ser un reino físico, vamos a hablar de un mejor David. Pero digo todo esto para que podamos tener una idea, para podamos tener un pensamiento, cómo era el imperio romano, cómo eran estos césares, gobernantes de este imperio, que podemos tener una imagen. Aquí vemos un mundo, un cuadro de un imperio político, económico, fuerte, poderoso, y en versículo 4 vemos otro cuadro. En versículo 4 hasta 5, si me podéis ayudar a leer también, por favor. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. José y María aparecen en la escena, otra escena, otro mundo, otra situación, ¿sí? Donde José y María se ven obligados, empujados por un edicto de ir a Belén. Imaginaros una mujer que está en un embarazo avanzado, que el bebé está a punto de salir, tiene que hacer un viaje de aproximadamente 130 kilómetros para ir de Nazaret a Belén. Y está esperando el bebé. El bebé iba a nacer en unos días. Podía pensar María, pues bueno, ¿no sería mejor que el bebé nazca en Nazaret? Que tenemos que hacer ahora un viaje. En nuestra manera de ver las cosas, seguramente en nuestros pensamientos, en nuestra humanidad, nosotros también pensaríamos así, ¿sí o no? Que sería mejor una mujer que está a punto de salir el bebé, pues que se queda en lugar. ¿Cómo va a hacer ahora un viaje de 130 kilómetros para ir a Belén? Y también en este versículo 4 vemos esta justicia de Dios, que Dios también una vez más nos describe como esta legalidad que hemos hablado de Jesucristo, de su linaje, de descendencia de David, de esta descendencia, que él era legal, hijo de Dios por la carne incluso. Entonces, pero bueno, de esto hemos hablado, nos han hablado de esta genealogía, del linaje, de la descendencia. Pero vemos cómo Dios se preocupa en los detalles, a la perfección. Romanos 8:28, ¿qué dice? Alguien que lo sepa. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito son ¿qué? Y aquí hay un propósito que Dios lo cumple a su manera y a su tiempo, no como yo quiero, no como tú quieres. Él tiene su manera como Él cumple sus propósitos y sus planes perfectos. Y no sé si José y María, y eso es algo importante, no sé si José y María conocían la profecía. No sé si ellos estarían conscientes de una profecía que estaba dicha
muchos años antes, algo que estaba dicho por el profeta Miqueas muchísimos años antes. No sé si estarían conscientes, pero hay una profecía que tiene que cumplirse en lugar y el momento exacto. Y aquí si vamos en Miqueas 5:2, vamos a verlo. ¿Me acompañáis? Miqueas 5:2. Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí está la profecía que estamos observando en Lucas 2. Y creo que esto es algo importante, ahí está la clave. Fijaos, ¿no? Como muchos años antes Dios por boca de Miqueas está dando esta palabra, está dando esta profecía. Y vemos como después de tantos años, en una manera, vemos dos mundos. El imperio más poderoso en aquello que ha existido, imperio de Roma, un mundo tan fuerte y poderoso, y unos humildes jóvenes que están en Nazaret y que tienen que hacer un viaje obligados sin saber igual todas las razones. Y ahí están estos dos mundos, estas dos situaciones y cómo Dios inclina el corazón de un rey pagano, un emperador pagano poderoso, de un imperio poderoso, para guiarle, para llevarle para que cumpla su propósito y plan perfecto. Y también a estos humildes jóvenes, como estos dos mundos se están moviendo para que lleguen a un punto, a una manera de Dios que se cumple con perfección su plan y donde tiene que nacer el Señor, que es Señor de Israel, Señor Jesucristo, a su tiempo y a su manera. ¿Qué cosa? ¿Cómo es el plan perfecto de Dios? Cómo Dios en su providencia coloca todas las cosas. Y su salida aquí dice será desde la eternidad. Normalmente todo hombre cuando nace existe. ¿Sí? Cuando nace existe. Pero el bebé que va a nacer en Belén existió desde la eternidad y nació ahí en Belén. Todo hombre, todo bebé, cuando nace empieza a existir, pero este bebé existió ya desde la eternidad. Y es un argumento. El que va a nacer en Belén es el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos este plan eterno y vemos esta providencia de Dios. Vemos como Dios gobierna sobre todo, soberanamente gobierna sobre todo. Él tiene control de todo. Ningún pájaro cae en el suelo sin que Él, ¿qué?, lo sepa. Él cuenta los números de cabellos que nosotros tenemos en la cabeza. Él conoce cada detalle. Él gobierna soberanamente y Él tiene control. Y en esto podemos descansar. Vemos cómo Él ha movido estos dos mundos para llegar a un lugar, ¿sí? Y este principio de la soberanía de Dios también la podemos ver a lo largo de la Biblia. Podemos ver cómo Dios soberanamente gobierna. Por ejemplo, una historia muy conocida, cuando José es vendido por sus hermanos a ser esclavo en el Egipto, y vemos cómo Dios opera de una manera y donde Dios lo lleva de ser gobernador de gobernador de Egipto, y ahí vienen sus hermanos para arreglar esta situación. Aquí en Génesis 50, vamos a leer estos versículos, creo que son importantes. Génesis 50,
19 y 20. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Pues imaginaos cómo aquí José está contestando. Los hermanos por la envidia le habían vendido ahí como esclavo. Y después de 17 años aproximadamente sucede esta situación donde José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y no es que Dios transformó la maldad o cogió la maldad de los hermanos para encaminarlo a bien. No, Dios no cambió la maldad en sentido, lo cogió y lo encaminó hacia bien. No, Dios tenía un plan, un plan, un plan predispuesto, un plan soberano para el pueblo de Israel. Entonces dice, lo que ellos estaban viendo era un plan de Dios. No es que Dios cambió una circunstancia del momento e hizo un plan. No, Dios ya tenía un plan. Lo mismo aquí como Augusto César. Él tiene su responsabilidad, por lo que él ha tenido las intenciones, como los hermanos de José, por su maldad. Ellos tienen una responsabilidad. Ellos seguían siendo en esta maldad, estaban. Entonces, pero Dios, por encima de su condición, por encima de lo que ellos eran, tenía un plan perfecto y un propósito perfecto, porque Dios es soberano y Él cumple su plan perfecto a la precisión, a su tiempo, a su manera. Y de verdad es algo que nos puede animar, nos puede motivar de poder descansar y confiar en un Dios que controla todo, que Él lleva su plan y no hay nadie que puede frustrar sus planes, no hay nada que puede estorbar lo que Él va a hacer. Qué bueno es esto. Aquí lo vemos en esta historia de Lucas, como Dios inclina un corazón de un gobernador de un imperio tremendo y cómo lleva a dos jóvenes que seguramente por ellos sería más preferible a su manera quedarse en Nazaret, pero son movidos, empujados para que se cumpla la palabra de Dios dicha por un profeta a la perfección. Así es la obra de Dios, así como Dios hace las cosas y en esto nos maravillamos. Y aquí cuando volvemos en versículos 6 y 7, en Lucas, estamos en Lucas. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí cuando llegan a Belén en esta manera sobrenatural que estamos mirando, y aquí en Belén encuentran que no hay lugar en mesón, no hay lugar donde puede nacer el bebé, y tuvieron que ponerles en un establo. Y cuando no hay lugar en mesón, puede ser que había mucho pueblo que venían a empadronarse. El pueblo era pequeño, un pueblo insignificante de Belén, y ahí seguramente como venían de muchas provincias, igual era mucha gente y no había sitio. También puede ser por motivos religiosos. La mujer, cuando nace el bebé, sale un poco de sangre y como los judíos tenían estos ritos, entonces posiblemente puede ser por estos motivos. Pero no sé, tanto un motivo como otro, aquí dice que no había lugar en mesón para el bebé. Y pensando un poco sobre estos dos versículos, que creo que también es algo que vamos a ir mirando que es importante aquí, me venía una historia en Juan 1, en 43 hasta 46.
Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Y bueno, aquí vemos en versículo 43 como Jesús quiso pasar por Galilea y dice que ahí haya a Felipe. Hay una iniciativa de Jesús, una voluntad de Jesús de pasar por este lugar y ahí es hallado por Felipe. Y Felipe cuando tiene esta experiencia, cuando tiene este encuentro con Mesías, con Jesús, quiere compartir con los demás y se lo dice a Natanael. Y cuando llega donde Natanael, Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y es una pregunta que tenemos que un poco parar y verla, ¿no? Porque Nazaret era un lugar, vemos aquí, despreciado por Natanael. Era un lugar igual, pues así, que no era muy elocuente, muy famoso. Y vemos que Natanael lo desprecia, este lugar, Nazaret. ¿Cómo puede ser que Mesías se cría en Nazaret? ¿En Nazaret? ¿Acaso va a salir algo bueno de Nazaret? Y no lo sé si Natanael conocía la profecía que Mesías tenía que nacer en Belén. Igual pudo decirlo: bueno, ¿cómo es posible que en Nazaret va a estar el Mesías si él tiene que estar en Belén? Posible. Pero vemos que Jesús se crió en un lugar como Nazaret, un lugar despreciado, un lugar no muy valorado. Imaginaros que yo voy a Croacia y cuando llego a Croacia y me preguntan: ¿dónde vives tú? Yo digo: en Ripollet. ¿En Ripollet? ¿En Ripollet? O digo en Montornès. Bueno, Montornès, pues, pero si digo en Barcelona: oh, Barcelona, sí, Barcelona, lo conocemos, es un lugar, sí, Barcelona, famoso. Pero digo en Ripollet, la gente ni conocen, lo despreciarían, lo menosvalorarían a Ripollet. Aquí vemos a Natanael, Nazaret, ahí se crió, Nazaret. Y no solamente que se crió en Nazaret, sino como hemos leído antes, nació en un pueblo insignificante, pequeño, Belén. Insignificante, un pueblo pequeño, Belén. Y no es solamente esto, nació en un establo, un lugar pobre y humilde. Nuestro Señor se crió en un lugar despreciado. Nació en un pueblo insignificante. Y nació en un pesebre pobre y humilde. Normalmente si un rey debería que nacer en un capital, en Jerusalén, vivir en un palacio, ¿sí? Donde un rey sería lo normal que nazca en Jerusalén, capital de Israel, ahí en un palacio donde va en mejores colegios, donde está instruido con mejores profesores, como por ejemplo Rey Felipe, sus hijas vemos en Cambridge, Oxford, mejores lugares, mejores educaciones. Pero qué cosa, ¿no? Qué cosa que Rey de Reyes, Dios infinito, Creador del universo, Santo, 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 aquel que formó y creó todo con su palabra, Dios infinito, Rey de Reyes, soberano, se crió en un lugar como Nazaret, despreciado, menosvalorado. Nació en un pueblo insignificante, pequeño, en un establo pobre y humilde. ¿Qué cosa? Que creador de todo nace en un lugar así. Como Dios hace la obra, Dios escoge lo débil y vil para manifestar su gloria. Manifestó su gloria en un establo, en una debilidad, en un lugar
insignificante, ahí donde manifestó su gloria, ahí donde partió la historia a la mitad, antes de Cristo y después de Cristo. No fue en un púlpito, fue en un establo, donde Dios manifestó su gloria, donde en esta pobreza, en este lugar humilde y pobre, manifestó su gloria. El que fue rico se hizo pobre, ¿sí? Para enriquecer a muchos. Digo que cuánta gracia podemos ver ahí. ¿Cómo es esta obra de Dios? ¿Cómo es esta obra que Él hace? Él escoge lo insignificante, lo despreciado, lo vil, para manifestar su poder y su gloria. Esta es la condición la que Él elige para escoger. Un pobre, un vil, alguien que no es nada, lo quiere usar para su gloria. Estas son sus condiciones, aquí los vemos. Y me alegra, pero hay algo que no nos podemos equivocar. Hay algo que no nos podemos confundir. Este bebé, que a veces la Iglesia Católica Romana vemos estas fotos que la madre lo está ahí meciendo en el regazo y es un bebecito, Jesucito, ¿sí? Bebecito, Jesucito, un pequeño que ha nacido. No nos podemos equivocar. Este bebé vivió una vida perfecta para que tú y yo podamos ser justificados y tener una entrada delante de un Dios santo. Este bebé es el Cordero, el sacrificio perfecto que murió por nuestros pecados y que murió y resucitó. Y este bebé un día volverá, pero ya no volverá como Cordero, volverá como león, león de Judá para juzgar. Este es el bebé que ha nacido en Belén, que se hizo pobre para enriquecer a muchos, y que no sea que en nuestros corazones pueda haber esta actitud de desprecio, de menospreciar esta obra tan valiosa, de este regalo de Dios que ha dado su Hijo unigénito, que nos amó de tal manera que nos ha dado a su Hijo como un regalo, que no seamos como Natanael, que despreciemos este momento, esta oportunidad, ¿sí? Que puede ser que aquí le dice Felipe, ven y ve, que también puede ser esta parte de nosotros, que nos podemos acercar a Dios, como que dice aquí en Mateo 11, 24. Y 25. Sin embargo, en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí vemos como Jesús se regocija y empieza a alabar al Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas estaban escondidas a los sabios y entendidos. Aquellos que están sabios y entendidos, estas cosas están escondidas y se revela. Él se quiere manifestar, pero aquellos que reconocen su pobreza, aquellos que reconocen que son aquí como estos niños, con este corazón humilde, que reconocen su necesidad espiritual. Aquí hay una garantía, que Él esconde estos a los sabios y entendidos, pero a quien se quiere revelar, a quien se quiere con seguridad, aquí podemos tener una seguridad que se va a manifestar a aquellos que reconocen esta pobreza, que vayan a Él
con estos cansancios, con estos trabajos y agobios, y Él nos dará descanso, y que podemos aprender de Él, del Maestro, que Él es manso y humilde del corazón, Él que dejó su gloria, dejó los cielos para venir a morar aquí en este lugar, en la tierra, para salvar la gente como tú y yo, los pecadores. Este hecho histórico que estábamos mirando, qué importante es que lo podemos admirar y que podemos aceptar este regalo divino de Dios, esta invitación divina de Dios, que podemos, no sé, celebrar esta obra que Dios ha hecho en este Belén. No sé, esta mañana sería un deseo bueno, ¿no? Que podemos, pues esto, aceptar la invitación y que podemos acercarnos con este corazón en reverencia, humilde y pobre. Y Dios aquí nos garantiza, es como Él hace la obra. Como dijo al Pablo, bástate ¿de qué? De mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En fortaleza, en sabiduría, en inteligencia, en saber. ¿En qué se manifiesta? En la debilidad. Que Dios nos puede llevar a esta debilidad, a esta insuficiencia, y que puede Él manifestar en esta incapacidad nuestra, que nos podemos rendir, y Él seguro, aquí dice que Él se va a revelar a un corazón así, no tardará. Y bueno, que podemos orar. Pues Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos que tu nombre sea honrado y glorificado, Dios mío. Gracias por este regalo inmerecido, Señor. Que tú viniste a este mundo, fuiste despreciado y desechado de los hombres, angustiado, varón de dolores. Llevaste nuestros dolores, Señor. Gracias por permitirnos y darnos acceso a tu gracia por la sangre del Cordero. Señor, te necesitamos, ayúdanos, Señor. No somos capaces, no sabemos qué hacer. Ayúdanos, manifiéstate una vez más en esta iglesia, visítanos, Señor. Oh Dios, necesitamos que nos llenas, capacítanos, llévanos, guíanos, y que todo lo que estamos mirando y lo que estamos aprendiendo esta mañana, que sea para tu honra, para tu alabanza y para tu gloria. Que esta semilla puede crecer y brotar y dar fruto para tu alabanza. En nombre de Jesucristo. Amén.